No estás desaprovechando tu potencial. Es posible que ese potencial sea una ilusión que te está frenando. Y si eso es cierto, entonces has estado intentando alcanzar algo que no existe como crees. El problema no es que no estés a la altura de tu potencial. Sientes que podrías hacer más. No un poco más. Mucho más. Lo ves con claridad. Detectas soluciones antes que otros. Comprendes estructuras complejas sin esfuerzo aparente. Y sin embargo, eso no se traduce en resultados proporcionales. Ahí aparece la tensión. No encaja. Porque si puedes ver tanto, ¿por qué no produces en esa misma medida? La explicación más inmediata suele ser dura. Falta de disciplina, falta de constancia, falta de enfoque. Pero esa explicación no termina de encajar contigo. Porque sabes que no es tan simple. Hay momentos donde todo fluye. Momentos donde ejecutas rápido, bien, con precisión. Y otros donde te bloqueas sin razón aparente. Entonces la pregunta se vuelve más incómoda. ¿Y si el problema no es que no estés alcanzando tu potencial, sino que ese potencial está mal entendido desde el inicio? El potencial es una construcción mental, no una propiedad real. Nunca has visto tu potencial. Nunca lo has tocado. Nunca lo has ejecutado directamente. Siempre aparece como una idea. Una posibilidad futura. Una proyección de lo que podrías llegar a hacer. El cerebro no accede al futuro. Lo simula. Y en personas con alta inteligencia fluida, esa simulación es especialmente potente. No solo imaginas un resultado. Imaginas múltiples versiones optimizadas de ese resultado. Comparas caminos. Detectas mejoras. Anticipas errores antes de que ocurran. Eso parece una ventaja. Y lo es. Pero introduce una distorsión silenciosa. Empiezas a tratar esas simulaciones como si fueran estándares reales. Como si fueran el nivel mínimo aceptable. Y ahí ocurre el desplazamiento. Lo posible se convierte en obligatorio. Lo imaginado se convierte en criterio. Entonces aparece un fenómeno clave. Puedes entender perfectamente cómo hacer algo, y aún así no hacerlo. No porque no puedas, sino porque lo que harías en la realidad no coincide con lo que ya has optimizado en tu mente. Cuanto más alto es el potencial percibido, más difícil es actuar. Aquí la lógica se invierte. Cuanto más capaz te percibes, más difícil se vuelve empezar. Porque cualquier acción concreta queda por debajo de la versión ideal que ya has construido. Escribir un texto correcto ya no es suficiente si puedes imaginar uno brillante. Lanzar un proyecto funcional no basta si puedes prever cómo debería ser perfecto. Entonces ocurre algo sutil, no rechazas la acción. Rechazas la versión imperfecta de la acción. Y como toda acción real es imperfecta, la postergas. Esto no es procrastinación en el sentido clásico. Es una forma de evitación basada en comparación interna. Tu referencia no es externa. Es interna. Y es inalcanzable. Entonces te quedas en un espacio intermedio. Ni ejecutas ni renuncias. Solo ajustas mentalmente. El mito del potencial crea una trampa invisible. La cultura insiste, tienes mucho potencial. Suena positivo. Pero introduce una obligación implícita. Deberías convertir eso en algo visible. Deberías llegar a algún lugar. Y si no ocurre, algo falla. Pero ese razonamiento parte de una premisa incorrecta, que el potencial es algo estable, medible, acumulable. No lo es. El rendimiento humano depende de múltiples variables: energía, contexto, sentido, regulación emocional, carga cognitiva, entorno. El potencial ignora todo eso. Funciona como una promesa abstracta. Y esa abstracción se convierte en presión. No estás compitiendo con otros. Estás compitiendo con una versión hipotética de ti mismo. Una versión sin fatiga. Sin dudas. Sin limitaciones contextuales. Y esa versión siempre gana. Porque no existe. La inteligencia no te empuja a actuar, te empuja a evaluar. La inteligencia no está diseñada para producir resultados directos. Está diseñada para generar opciones. Especialmente la inteligencia fluida. Su función es explorar, combinar, reorganizar. No cerrar.
no simplificar, no ejecutar. Y aquí aparece el conflicto. La acción requiere lo contrario, reducir opciones, elegir una dirección, renunciar a las demás. Pero tu sistema cognitivo tiende a expandir posibilidades. Entonces cada decisión se vuelve más compleja. Porque no eliges entre dos opciones. Eliges entre muchas. Y cada una tiene argumentos a favor. Entonces pospones. No por indecisión emocional, sino por sobrecarga de posibilidades. Tu cerebro sigue optimizando. Sigue evaluando. Sigue ajustando. Pero no converge. El verdadero bloqueo no es falta de disciplina, es exceso de simulación. Decirte falta disciplina es impreciso. Porque no explica el mecanismo. Lo que ocurre es otra cosa. Tu cerebro produce más escenarios de los que puedes ejecutar. Cada escenario incluye mejoras potenciales. Cada mejora introduce una nueva comparación. Y cada comparación retrasa la acción. Porque siempre hay algo que ajustar antes de empezar. Entonces entras en un bucle, piensas para mejorar, mejoras para empezar, pero nunca empiezas porque siempre puedes mejorar. No es un problema de voluntad. Es un problema de arquitectura cognitiva. Y cuanto más desarrollada está esa arquitectura, más difícil puede ser salir del bucle. El potencial no se desarrolla, se destruye. Esto rompe la narrativa habitual. No necesitas acercarte a tu potencial. Necesitas dejar de usarlo como referencia. Porque mientras el potencial sea el estándar, la acción real siempre parecerá insuficiente. Y si siempre es insuficiente, no se sostiene. Destruir el potencial no significa perder capacidad. Significa dejar de compararte con una simulación ideal. Significa retirar ese criterio invisible que invalida lo que haces. Entonces ocurre algo diferente. La acción deja de evaluarse contra lo perfecto y empieza a evaluarse contra lo inexistente. Y frente a la inexistencia, cualquier acción tiene valor. El rendimiento no viene del potencial, viene de la fricción bien calibrada. Las personas que producen de forma consistente no son las que más pueden hacer. Son las que reducen la distancia entre pensar y hacer. No eliminan la complejidad, pero no la colocan antes de la acción. Aceptan que la primera versión será incompleta. No porque no vean cómo mejorarla, sino porque no esperan resolverlo todo antes de empezar. Esto cambia la secuencia, acción, ajuste, mejora. En lugar de análisis, optimización, bloqueo. La inteligencia sigue activa. Pero cambia de lugar. Ya no filtra la acción. La acompaña después. Eso reduce la fricción. No la elimina. La vuelve operativa. El reencuadre, no tienes potencial, tienes margen de acción. El potencial es abstracto. El margen es concreto. El potencial vive en el futuro. El margen existe ahora. El potencial depende de lo que podrías llegar a ser. El margen depende de lo que puedes hacer en este momento. Y ese cambio altera todo. Porque deja de importar cuánto podrías hacer y empieza a importar qué estás haciendo. No es una idea motivacional. Es un cambio de sistema. Elimina una variable inestable y te centra en una variable operativa. La pregunta que queda abierta. Si dejas de medirte contra lo que podrías ser, y empiezas a operar solo con lo que puedes hacer ahora, ¿seguirías tomando las mismas decisiones? Si te gustó ese video, no dudes en dar clic en me gusta y seguir nuestro canal de Umanchay. Eso nos ayuda para crear nuevos videos. Únete a Umanchay hoy. Forma parte de una comunidad que valora la diversidad neurocognitiva y fomenta el crecimiento personal y colectivo. Participa en nuestros grupos de reflexión y descubre nuevas perspectivas.